mucha gente dice que este puerto multipropósito, este megapuerto, pudo haber sido construido en otro lugar de la costa peruana. ¿Qué decir a ello? A lo largo de la costa peruana hay o han habido y hay varios lugares que tienen potencial para poder desarrollarse puertos, pero la zona de Chancay hay condiciones particularmente favorables. Estamos hablando, por ejemplo, de una muy buena batimetría, la profundidad de mar que tenemos nosotros es una profundidad muy buena que permite un calado de barcos de gran tamaño. El trabajo de dragado que tenemos que hacer para poder construir este puerto es focalizado, no es general como tendría que ser en otros lugares, y a la vez estamos cerca de la Panamericana, estamos, vamos a decir, con varias condiciones que nos permiten a nosotros hacer que el puerto se articule a un tipo de transporte multimodal que permitiría no solamente carga a través de barcos, sino articularlo a transporte por carretera, por tren, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de un complejo de transporte de mercancías del cual el puerto de Chancay sería el centro, que además permitiría el desarrollo de una zona no solo comercial, sino industrial, que a su vez va a traer un gran desarrollo para no solamente la zona de Chancay, Norte, Chico y en general el Perú en su conjunto. Una situación muy interesante la que actual nos estás indicando, Rómulo, el tema del puerto multipropósito en Chancay, más conocido como el megapuerto de Chancay. Pero hay muchas personas que están en contra de este proyecto. ¿Qué decirle a esas personas que incluso el fin de semana se emitió un reportaje a través de Panorama, este programa dominical del Canal 5, donde ellos indicaban que tenían muchas molestias a raíz de las voladuras de fragmentación de roca superficial y esos mini temblores que decían ellos al reportero, incluso hicieron prácticamente una especie de prueba cuando pusieron unos vasos en una mesa y trataron de dar a conocer la intensidad de estas explosiones. ¿Qué decirle a estas personas que viven cerca al proyecto donde se está construyendo el megapuerto? Bueno, en efecto, Samuel, la construcción de un puerto y un puerto del tamaño del que nosotros estamos construyendo es una tarea y es un reto muy complejo. Y no pretendemos que frente a un reto que implica tantas actividades constructivas tan diversas, tengamos una unanimidad por parte de la población en torno a su aceptación. Sin embargo, estamos poco a poco logrando que la población en su conjunto entienda la importancia de esta gran inversión y las personas que originalmente estaban opuestas poco a poco van entendiendo con una campaña de información bastante intensa que definitivamente esta inversión privada va a traer una serie de oportunidades que va a permitir el desarrollo no solamente de economías familiares, sino de la economía regional, incluso de la economía nacional. Es cierto, como decía en el reportaje, que la construcción incluye voladuras controladas y que éstas generan molestias y impactos en las zonas vecinas al proyecto. Sin embargo, por el tamaño, como digo, del proyecto, es prácticamente imposible que no generemos estos impactos. El verdadero reto es cómo hacemos para identificar cada uno de estos impactos y ver cómo podemos aplicar medidas que nos permitan, por un lado, prevenir impactos, por otro lado, mitigarlos, y cuando no sea posible ni prevenir ni mitigar, compensar los impactos porque la gente definitivamente no puede ser afectada de una manera que no implique ningún tipo de reconocimiento de la población, de la empresa. En este sentido, por ejemplo, en relación al tema de las voladuras controladas, nosotros como medida de prevención
tenemos un protocolo de seguridad bastante exigente. ¿Cuál es ese protocolo, Rómulo? Por ejemplo, tenemos nosotros un sistema de anuncios que van desde puerta a puerta, con volantes, avisos con megáfonos, sirenas. Estamos hablando de traslados y evacuaciones en buses para personas con capacidades diferentes, niños, ancianos. Tenemos como medidas de mitigación la identificación de cualquier probable afectación que haya en las viviendas de los vecinos, que son las líneas de base, que nos permiten que las afectaciones que se generan puedan ser reparadas y las casas restauradas de tal manera que el principal activo de los pobladores, que es su vivienda, no se vea afectado. Y finalmente, tenemos un ambicioso programa de compensaciones que involucra en la actualidad aproximadamente a 2.000 familias. Estamos hablando de 10.000 personas de la zona sur de Chancay que tienen una compensación de más o menos 600 soles cada una mensual, y que se va a prolongar por el lapso de 2 años, y que, vamos a decir, no creo que para todos sea exactamente lo que pretenden. Sin embargo, es un excelente esfuerzo y hay mucha población que está plenamente de acuerdo con la misma, ¿no? Yo diría que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, siempre hay espacio para mejorar, y recibimos de una manera humilde las felicitaciones y con bastante, yo diría, conciencia las críticas que nos hacen, porque son estas las que nos permiten mejorar y es justamente lo que pretendemos. Los que no están de acuerdo con el puerto multipropósito, el megapuerto, Rómulo, ellos indican que el inicio de esta obra va a ser prácticamente la destrucción de toda la bahía del puerto de Chancay. Ellos indican que van a cambiar las corrientes marinas, la parte de la morfología, la biología de ese espacio. Entonces, ello, por ejemplo, va a conllevar a la destrucción de la bahía. ¿Qué decirle a esas personas que tienen este concepto de que el puerto multipropósito, el megapuerto en Chancay, va a ser prácticamente el inicio del fin de la bahía de Chancay? Bueno, yo lo que les diría es, no tanto que me crean, ¿no? Porque vamos a decir, lamentablemente está muy manoseado el discurso de gente que dice algo en contra o algo o a favor sin pruebas. Yo lo que haría es invitar a la población que vea ejemplos de puertos como Valparaíso, como Guayaquil. Estamos hablando de, vamos a decir, infraestructura portuaria que tenemos en México, Saltillo, no sé, estamos hablando de ciudades portuarias que han florecido al lado de un puerto. Y definitivamente, si uno tiene cuidado, lo que se generan son nuevos ecosistemas, ¿no? Y dependiendo del tipo de inversión que acompañe esto, tenemos ambientes y entornos mucho más amistosos para la población. Yo quiero que quede muy claro que la gente debe ser consciente que aquello que más contamina el medio ambiente es la pobreza. La pobreza es la que trae, vamos a decir, migraciones sin condiciones urbanas mínimas, es la que contamina porque no hay condiciones ni siquiera para manejar de manera adecuada los desechos, es la que trae una falta de cultura y civismo en prácticas vinculadas justamente con el cuidado del medio ambiente. Es justamente esta situación de pobreza la que el puerto, si es que la sabemos aprovechar, va a combatir de manera radical. La cantidad de empleos y de oportunidades de negocio que se van a generar son absolutamente indiscutibles. Y aquí quiero hacer un hincapié en una publicación, una noticia que sacaron ustedes en Canal 46 hace un tiempo, creo que la semana pasada, sobre este reportaje de la prensa chilena, sí, de la prensa chilena que se refería al puerto de Chancay. Justo lo sacamos cuando fue el reportaje de Panorama que vino acá a la bahía de Chancay
y realizó su información, su reportaje en la zona específicamente de Santa Rosa y la zona circundante al puerto multipropósito. Pero también de la misma forma, la prensa chilena ve al puerto de Chancay como una especie de rival en potencia para los terminales portuarios mapochinos. Esa situación, ¿cómo la ves tú, Rómulo? Bueno, efectivamente, el puerto de Chancay va a mejorar enormemente la competitividad comercial del país. Eso es un hecho absolutamente innegable. Y eventualmente los principales o los potenciales afectados son nuestros vecinos, a los cuales nuestra inversión definitivamente les preocupa. Yo quisiera que en torno a este puerto, que es un puerto que significa un logro, yo diría, nacional, tengamos una visión un poco más, diría, nacionalista, viendo que sacar adelante este puerto es realmente poner a nuestro país al nivel de la más alta tecnología portuaria y lograr una competitividad que nunca antes el Perú ha tenido en este tema portuario, ¿no? Y ustedes saben que la mayoría de carga internacional se mueve a través de puertos, es decir, el impacto en nuestra balanza comercial, que es uno de los principales indicadores de desarrollo económico de los países, va a ser seriamente impulsado por este proyecto. Mucha gente, Rómulo, está pensando que la construcción del puerto multipropósito en Chancay prácticamente va a acaparar toda la bahía de Chancay. ¿A qué porcentaje de avance está la construcción hasta este momento? Nosotros yo diría que estamos menos de la mitad, un 20% aproximadamente. El tema de la construcción es algo que a nosotros realmente nos tiene muy concentrados, son permanentes las reuniones, por ejemplo, con los vecinos de la zona para explicarles, por ejemplo, el tema de que la bahía, tal como la conocemos, estamos haciendo los esfuerzos no para que se mantenga y no empeore, sino para que mejore de manera definitiva.